de hoy vamos a empezar con la exposición del debate Exprésate Talentos 2023. Vamos a iniciar con una frase pequeña pero muy poderosa que dice: el debate es el antídoto a la manipulación de la opinión. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestros compañeros van a expresar cada uno libremente para que ninguno sea interrumpido y pueda expresarse, ¿no? Bueno. Pero bueno, también es importante darle paso a la oración. Siempre debemos tener presente a Dios ante todas las cosas. Todo el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Amén. Bueno, seguidamente vamos a iniciar con el himno nacional. Salud al frente, salud. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Buenos días a todos y a todas, estimados amigos, compañeros de trabajo. El día de hoy es un día muy especial, es un día que es parte de la celebración de nuestro aniversario y creo que vamos a poner todos en práctica una habilidad tan importante como es el debate. El debate nos ayuda muchísimo a desarrollar una serie de habilidades de pensamiento, de criticidad, de opinión, que es lo que nosotros requerimos para esta escuela. Esperemos que cada uno de ustedes pueda poner en práctica todo aquello que ustedes han podido leer, que han podido discutir, que han podido consensuar con sus equipos. Les deseo lo mejor a ambos grupos que hoy día nos están acompañando y que todos y cada uno de los estudiantes de esta escuela tendría que ser parte de algún grupo de trabajo que dedique o que exprese una serie de habilidades justamente de opinión, de análisis, que es lo que necesita nuestro país ahora. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. A la primera edición de debate de la Escuela de Talentos. Fuertes los aplausos para todos ustedes. Antes de empezar, quiero hacer hincapié a 3 reglas importantes que se van a desarrollar durante todo el debate. ¿Cuáles son? Número 1. No se va a permitir ninguna discusión hacia el oponente. 1. 2.
Se va a necesitar una buena locución al momento de hablar. Y número 3, se va a necesitar que todos respeten los tiempos. De caso contrario, se les va a parar. Una vez dicho eso, vamos a la presentación de cada oponente. Muy buenos días, público general, queridos jurados. Yo soy Sebastián Pérez Espinosa, del tercero C. Buenos días, público en general. Quien les habla es Javier Alemán Caicedo, del tercero A. Muy buenos días con todos, señores del jurado. Soy Luciana Maxinelli Laguna Guamní, representando a tercero B. Siguiendo con el siguiente grupo, tenemos Muy buenos días con todos los presentes. Soy Kiara Bejarano Paiva, del tercero B. Muy buenos días, queridos directivos, queridos oyentes. Quien les habla es Camila Villanueva, del tercero A. Muy buenos días, jurado y público presente. Soy Stephanie Yossi Ver Escobar, del tercero C. fuertes los aplausos para todos. Una vez terminado la presentación, vamos a ir al tema que les tocó a tercera de secundaria, el cual es la conservación del medio ambiente como condición de desarrollo económico, en los cuales nuestros estudiantes van a dar sus posturas al respecto. Tener en cuenta que la duración será de 2 minutos. Empecemos. Según el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana fue testiga de la mayor caída a cierre de mayo de este año, percibiendo una cifra de menos 1,43%. Esta cifra no se había visto desde febrero del 2021, en la que se paralizó el PBI y se tuvo una cifra del 3,35%. Según esta entidad y las Naciones Unidas, esto podría hacer que los alimentos sean inaccesibles. Además, según esta entidad, hay 9 millones de peruanos que han tenido que reducir su ración de alimentos diaria. De forma extraordinaria, esta entidad nos dice que 4 de cada 10 niños sufren anemia, y esta cifra aumenta a 6 de cada 10 en departamentos como Puno, Huancavelica y Ucayali. A base de estos acontecimientos, el Consejo Privado de Competitividad alerta que el Perú y su economía están en peligro de una recesión, la cual se percibirá en el tercer trimestre del año. Entre los sectores más afectados se encuentran la pesca, la manufactura, los servicios de préstamos, el sector agropecuario y las telecomunicaciones. Ante esta problemática, podemos darnos cuenta que ahora, más que nunca, el Perú necesita la economía y el desarrollo económico para poder salvarnos a nosotros y a la economía. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Continuando con este tema tan social, damos paso al segundo grupo. Recordando que el tiempo es de 2 minutos. Actualmente podemos observar que la contaminación y el desarrollo económico tienen una relación muy compleja y a la vez contradictoria. Sin embargo, tenemos que recordar que sin los recursos naturales nosotros no podríamos tener lo que tenemos actualmente. Por eso tenemos que aprender y reflexionar a conservarlos. Asimismo, también podemos ver diversas problemáticas que se ha dado en el Perú, como el derrame de Rexol, que causó mucho daño en la fauna marítima, y entre otros problemas que más adelante los vamos a mencionar con nuestros argumentos. Muchas gracias. Habiendo concretado la primera parte, vamos al segundo bloque, en el cual va a constar de 15 minutos para que los estudiantes puedan dar sus argumentos. Si bien en el Perú existen organismos encargados de poder supervisar que estas acciones no se den, ver que estas empresas tienen un plan de contingencia para así poder dar el permiso de que éstas puedan empezar a desarrollar estas actividades económicas. Uno de esos organismos que ustedes dicen defender en parte, y las leyes que mencionarán más adelante, que no sabemos cuáles son estos. Por ejemplo, la OEPA, tenemos a la CINEFA, un Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, al Ministerio del Medio Ambiente, que defiende los recursos naturales, cuando en realidad no se hace lo que debería hacerse. Además, hay que tomar en cuenta
que el derramamiento de petróleo en Repsol es un acontecimiento que se pudo haber evitado mediante muchas formas. Una de ellas es la automatización de todos los procesos de extracción. Además, mediante un estudio ambiental correcto en el que se pudiera tomar en cuenta todo el medio ambiente, la fauna que existía alrededor de este sitio. Además que como empresas buscamos la manera de utilizar estos recursos naturales de manera adecuada, con diversas propuestas que tenemos. No solo porque tenemos los recursos naturales los vamos a estar malgastando de mala manera. Nosotros buscamos una manera más saludable y eficaz de utilizar todos estos recursos que el Perú tiene. Dar seguimiento a posibles derrames y negligencias de las empresas, pero si bien se puede ver que no solo es el único derrame de Repsol, que es el más conocido, también hubo uno en Cabo Blanco, donde los mismos pescadores tuvieron que recoger el petróleo, similar a Repsol, pero el jefe de esta organización de pescadores artesanales hizo un comentario: el OEFA tiene que dar los resultados del reciente derrame de savia, pero no le creemos porque nunca nos han favorecido. Es muy triste de que el OEFA, que está supuestamente ayudando al medio ambiente, no favorezca a los pescadores artesanales que han sido perjudicados por las malas acciones de las empresas. También podemos mencionar que el proyecto monetario de la Amazonía Andina menciona que el incremento de la deforestación se basa en un 6.5% en la Amazonía. Esto es muy lamentable, se puede decir, y claro, ustedes mencionan que se pudo haber evitado, pero no se hizo. Al igual que el derrame de petróleo, no se evitó, no es la primera vez, el año pasado fue la primera, es la segunda vez, ha ocurrido hace aproximadamente un mes y no se ha evitado. Exactamente como dicen mis compañeras. Asimismo, también podemos ver diferentes problemáticas como en Amazonas, en la parte de la provincia Condorcanqui. En la comunidad Musmata ha habido un derrame de petróleo de casi aproximadamente 100 barriles, el cual afectó 850 metros cuadrados de suelo. Acá podemos observar la imagen, cómo ha sido afectada esta zona. Asimismo, también podemos decir de que no simplemente las organizaciones son las que están encargadas, sino también las personas. ¿Qué tipo de personas hay en esas empresas? Petroperú, ¿acaso no hizo nada al respecto? ¿Acaso cómo nosotros nos podemos asegurar de que esto no vuelva a ocurrir? Si ya ocurrió una vez, sí pueden tomar medidas y todo lo demás, sin embargo, las empresas no nos dan una respuesta. Y para eso tenemos que ver más allá. Es muy triste que tengamos que esperar que organizaciones como el OEFA tengan que estar detrás de las empresas para que recién ellos tomen concientización del daño que le hacen al medio ambiente. O sea, que si no existieran esas empresas, esas organizaciones, las empresas harían lo que sea con el medio ambiente. El desarrollo económico no puede depender de los recursos naturales. Así es, porque lamentablemente actualmente en el Perú se depende principalmente de los recursos naturales para un desarrollo económico. Eso es lo que se quiere evitar, que se utilice como un medio secundario puede ser, pero no principalmente, ya que se está desgastando. También podemos ver que en la minería de la sierra ha habido muchas enfermedades, aproximadamente unas 3.789.099 personas han tenido enfermedades a causa de la minería legal, no la ilegal, la legal. Este es un informe de la Universidad Federico Villarreal de 2021, donde nos indica que la mayor parte de esta población ha sido afectada por la minería, ha sido mucho la sonoridad de sus oídos, ha sido muy afectada también por los químicos que han habido. Estas responsabilidades que toman algunos de estos organismos que dicen estar defendiendo los recursos naturales, en realidad no lo están haciendo. Si bien sabemos que la corrupción tiene varias conexiones y una de estas es que se presenta como un defensor de los recursos naturales. Es decir, que ellos están atrás de esto porque lo que buscan es que las personas, muchas personas que tenemos esa capacidad limitada de pensar de que esto es a causa de que el desarrollo económico quiere dañar al medio ambiente, cuando en realidad no es así. Si bien todos deberíamos saber cuál es el significado y la finalidad del desarrollo económico. El desarrollo económico lo que busca no es dañar al medio ambiente, no perjudicar a las personas, sino es mejorar su calidad de vida.
hacer que ellos tengan mejores calidades de vida y también de que suban sus tasas de empleo, sus ingresos para mantener a su familia. Tú mencionas que no deberían utilizarse directamente los recursos naturales, pero dígame, ¿no todos ustedes saben, nos han enseñado en economía, que la economía depende de los recursos naturales? Necesariamente necesitamos sacar la materia prima que viene del ambiente para poder crear nuestros propios recursos humanos. Además, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cómo explicas que muchos países subdesarrollados no pueden utilizar los recursos naturales para el beneficio de sus ciudadanos? Tal como se puede mencionar, ¿sí? Los países extranjeros, externos, tienen mayor tecnología y todo lo demás. Sin embargo, acá podemos también observar de que en esos países hay bastante contaminación. Por ejemplo, Japón ha botado barriles de petróleo radiactivos al mar. Eso perjudicaría mucho a otros países. Muy aparte de eso, también tenemos algunos artículos en la Constitución Política el cual avalan el conservar y el que perdure los recursos naturales. Es decir, que simplemente dure durante el momento del uso. Es indignante que la OMS tenga que mencionar como una de las noticias más importantes que los países subdesarrollados, que ustedes mencionan, como dice mi compañera, son los primeros puestos de los países más contaminados. ¿Por qué? Y también cometen algunos delitos, porque toda la contaminación que hay en su país la mandan por vía marítima a otros países. ¿Para qué? Para que la contaminación de su propio país no crezca, pero los de otros sí, y perjudica a los demás países. Y no estamos diciendo que el desarrollo económico no se debe dar en el país. Claro que sí se debe de dar, pero debe haber una sostenibilidad y debe de coexistir con el desarrollo económico. Pero debemos de recordar que el bienestar económico no puede depender 100% del medio ambiente. Bueno, por último decir de que si talas un árbol y siembras 10 más, no se recupera nada lo que se ha perdido en un árbol, ya que demora más o menos aproximadamente unos 80 años en recuperar cómo era ese árbol anteriormente, los frutos que daba, las toxinas que botaba también, eso no se va a recuperar, tardaría una vida de una persona en recuperarse. ¿Qué pasaría con nosotros? No se recupera nada. Quiero refutar la respuesta de la compañera Vera Escobar, debido a que los barriles desechados en Japón son barriles radioactivos que ya pasaron un proceso de descontaminación. Estos han pasado y se van a tirar en un periodo de 150 años. Estos barriles han contenido dos tipos de elementos, torio y cesio 137. Estos dos elementos, aunque sí son peligrosos, se ha logrado desnivelar ese peligro con el largo del tiempo, procesos que han sido bastante tardados y que ahora se tiene que regresar ese agua al mar y se va a regresar en periodo de 150 años para que sea algo seguro para la sociedad. Sin embargo, no al 100% se puede sacar ese químico del agua. Cuando lo regresan, esto puede causar muchos problemas, tanto al mundo y a varios países que son vecinos de Japón. Por ejemplo, pueden causar cáncer a las personas. Asimismo, también en el 2016 fue donde arrojaron esos barriles al mar, por si no sabías. Recientemente se va a hacer el lanzamiento de estos barriles y se está dando hace recién un mes. Y esto todavía y que recién ha causado revuelo. Además, hay que tomar en cuenta que al mismo Japón, ¿tú crees que le convendría contaminar su mar, eliminando la fauna, que también es parte importante de su economía? Bien, también quiero mencionar lo que habías dicho con referente a los países desarrollados que contaminan. Si bien esto es cierto, pero tienes que considerar que estos países ya desarrollados están tomando conciencia y ya están tomando medidas para poder disminuir la contaminación que generaron anteriormente los anteriores gobiernos que vieron que no eran responsables con estas actividades. Si bien mencionemos a Estados Unidos, una de las mayores potencias mundiales, estos están realizando campañas actuales que se centran en promover la energía limpia y soluciones al cambio climático. Además, que aportaron $251 millones para proyectos de capacitación, almacenamiento de gases contaminantes en los 7 estados.
China, que también es otro país desarrollado que mencionaron anteriormente. Si bien ellos también están empleando un nuevo plan, el cual se llama Sistemas de Innovación de Tecnología Verde, que bien mi compañero va a mencionar más adelante. Pero te voy diciendo algo. Esto quiere decir que estos países tienen conciencia y además hay leyes internacionales en la Constitución del Perú que defienden el desarrollo económico. Una de estas leyes internacionales que defienden y promueven el desarrollo económico en los países que son subdesarrollados como en el Perú es la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración y Programas de Acción de Viena que defienden y protegen el desarrollo económico. Tú mencionaste la Constitución del Perú, pero hay artículos como el artículo 66 donde nos menciona que estos patrimonios culturales, los recursos que hay en el país, se pueden utilizar y son libres de acceso para las empresas particulares, para las que le pueden utilizar. Y claro, también menciona Estudiantes, quedan menos de 4 minutos. Permíteme terminar. Su buen uso. Si bien ustedes están mencionando varias veces de los efectos que causa la economía, el desarrollo económico, pero cabe resaltar que existen dos tipos de economía. La economía responsable y irresponsable. Una economía irresponsable es lo que se da en el Perú, pues acá no hay una conciencia por parte de nuestros gobernantes y también los ciudadanos que no tomamos medidas frente a esto. Nosotros también planteamos algunas propuestas de solución frente a esto, con la economía ecológica que emplea leyes de la termodinámica. La realidad de Japón, de China, es la misma que la realidad de Perú. Desde las personas podemos ver, desde la mentalidad de las personas podemos ver que es distinto, es netamente distinto. Pero centrándonos un poco más en el Perú, ¿no? Porque ya nos estamos yendo a los otros continentes, una noticia que la plataforma petrolera de Savia Perú en Talara, Piura, se derrumbó en el mar. Aquí lo pueden observar, ¿me puedes apoyar por favor? En la provincia de Talara, el organismo, el OEFA, hizo su respectiva investigación, vio si hubo daños en el mar y no hubo ningún derrame ni nada. Supuestamente todo esto fue algo como que programado, ¿no? Lo dijeron, que era un derrumbe programado, que supuestamente ellos ya estaban informados de que eso iba a suceder, pero los pescadores de ese mar no estaban nada informados y hubo muerte de fauna marina como los lobos de mar, que afectó la negligencia de esa empresa. Y se está tomando mucho lo que es Japón, China. Recordemos muchas enfermedades que tienen estos países, que son uno de los primeros países en ser contaminados. ¿Acaso eso es lo que queremos para el Perú? Que sea un país, uno de los primeros países contaminados. No queremos, por lo menos yo no quiero eso para el Perú. Quiero que quede como un país natural, limpio, que no se vuelva como China o Japón, que sea desarrollado sí, pero también en la ecología. Nosotros, como estudiantes, podemos ayudar a las campañas de concientización y conservación del medio ambiente y a la vez promover el desarrollo económico del país. Podemos hacer que se conserve el medio ambiente utilizando diferentes maneras, por ejemplo el reciclaje, el reutilizar materiales como las botellas. Ya bien se sabe, hace un tiempo se estuvo recolectando chapitas para poder ayudar a diferentes campañas, si no me equivoco, de la enfermedad de mariposa. Esa sería una buena manera también de conservar el medio ambiente. Al igual que con las botellas, podemos recolectarlas y llevarlas al chatarrero y poder venderlas. Eso ayudaría económicamente porque estaríamos ganando y a la vez reciclado y ayudando al medio ambiente. También se podría decir que es concientizando a las personas sobre la problemática que tiene el medio ambiente. Por ejemplo, estamos en un debate donde se está viendo el tema de la conservación ambiental y el desarrollo económico. Eso ayuda a que las personas estén más informadas sobre el tema. Al igual también estamos mostrando muchos casos de contaminación en las playas, en las minerías, todo lo que afecta también a nosotros mismos, las personas con enfermedades sonoras de la minería ilegal también. Asimismo, si nosotros contaminamos el medio ambiente, estaríamos teniendo enfermedades, el cual nos traería problemas de salud. Y esto generaría también problemas sociales, el cual haría que las ventas en los mercados suban, como pueden ver la pandemia, donde subió los precios y no ayudó mucho a las personas, porque estuvieron buscando varias maneras de poder conseguir dinero y comprar de estas. En
En otras palabras, también lo que sea la reutilización de los recursos también ayudaría a la economía del Perú. Así ya esos estarían a la par y no se estaría lo que es gastando demasiado de esos recursos naturales y para que no se vea afectado la naturaleza del Perú. También se ve por el cuidado de la fauna marina, ¿no? Sobre la contaminación del mar, que se da por mayormente los plásticos que matan y desaparecen un millón de especies. Refutando lo que dijo mi compañera, quiero hacer mención al hecho de la pandemia. Retornando a aquellos años que hemos sucedido y que felizmente hemos podido pasar, le pregunto, ¿acaso en la pandemia no se paralizó la economía y se aumentó el índice de pobreza en el país a casi el doble? Con aquello también quiero resaltar algunos aspectos. Si bien aquellas actividades sí benefician a las personas, ayudan, pero esto digamos que no beneficia directamente al desarrollo económico. Y lo que tú mencionas no es algo que nos beneficie, sino solamente beneficia al medio ambiente. Está bien, hay que ayudar al medio ambiente, pero en realidad nosotros lo que deberíamos centrarnos es en ver en cómo promoverlo. No solamente centrarnos en el medio ambiente, es importante, pero el desarrollo económico también es igual de importante. Ambos se complementan. Ante esto quisiera hacer mención sobre lo que había dicho anteriormente. Hay la economía ecológica que había mencionado, que menciona sobre la primera ley de la termodinámica, donde nos dice con investigaciones científicas de que los recursos naturales que hay en el medio ambiente no se destruyen, sino se crean y siguen renovándose. Es decir, que estos, si bien están en su manera física y se convierten en energía al ser utilizados, pero nuevamente después de un tiempo vuelven a su estado físico, el cual regresa en la misma proporción, entonces se puede utilizar. Además de que también hay otro tipo de economía, como la economía ambiental, la economía verde, la economía sostenible, que se utiliza en los países desarrollados. Y lo que nosotros proponemos es ver que se empiezan a utilizar acá también en el país, en el Perú. La economía sostenible, ¿qué nos dicen? En esta si bien se emplea una parte en el Perú, pero no en gran medida, pues los gobernantes que tenemos no son conscientes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan rentable puede llegar a ser un centrarse en el desarrollo agrícola y dejar a un lado el desarrollo urbano, el cual es necesario para la supervivencia en una comunidad constante y creciente? Esta pregunta va dirigida al segundo grupo. Constan con 2 minutos. Con respecto al sector agrícola, muchas veces vemos que los campesinos utilizan lo que son los productos como los fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Pero ustedes se pueden a pensar el daño que provoca a la tierra. Díganme, ¿no les parece curioso y hipotéticamente, contradictoriamente, que ellos digan que hay que preservar las áreas verdes, lo natural, cuando los mismos campesinos son los que contaminan la tierra fértil con estos químicos? Mucha gente lo que hacen es literalmente quemar árboles, deforestar todo. ¿Para qué? Para generar más sectores agrícolas. Pero a su vez, ¿qué hacen con estos sectores agrícolas? Lo llenan de químicos y esto poco a poco y a su gran medida degrada a un nivel bien pero bien rápido la tierra. ¿Esto que genera? Una pérdida en el capital del mismo campesino. ¿Ustedes creen que con solo 1 hectárea puede subsistir? Si disparamos lo que es el desarrollo económico, la persona no tendría para comprar más hectáreas. Por lo tanto, no estaría generando un ingreso económico, sino una pérdida económica. Compañeros, los mismos peruanos contaminan el medio ambiente. Por eso, además, si todavía no podemos nosotros con la contaminación que hay en el Perú, ¿tú crees que van a poder más cuando las empresas vengan y tomen estas hectáreas? Va a perjudicar mucho más al medio ambiente en vez de beneficiarlo. También quiero decir de que no todos los campesinos utilizan los fertilizantes que son de químicos. Por ejemplo, yo conozco a una persona que es un campesino de Guaral y utiliza naturales. Tú te estás basando en generalizando a todos los campesinos cuando no es así. Hay una gran parte de esa población que utiliza los naturales. Eso también debes ver en esa parte de que no está afectando también su economía, también la está haciendo crecer. Tenemos que tomar en cuenta también de que, tal como mencionaron mis compañeras, tenemos que ser conscientes de la contaminación. Si nosotros aún no podemos con esta problemática, ¿cómo vamos a poder darle un buen uso a diferentes recursos que más adelante se desarrollen?
Conclusión a todos ustedes de que reflexionemos sobre lo importante que es el desarrollo económico. Si bien varias veces se ha recalcado que el desarrollo económico se complementa con los recursos naturales del medio ambiente. Por ello, nosotros también promovemos el uso sostenible del medio ambiente, pero a la vez también decimos de que se debe mantener el desarrollo económico en nuestro país. Imaginémonos, ustedes dicen de que si bien tiene que reducirse o detenerse el desarrollo económico. Está bien, pero también tenemos que tener reflexión sobre esto. Imaginémonos si detenemos el desarrollo económico, ¿ok? Detengamos los motores que hay en las fábricas, los motores que hay en los vehículos que utilizan las ambulancias, los policías, el foco que hay acá, que es gracias al desarrollo económico, este micrófono que estamos utilizando en estos momentos, las empresas que crean aquellos textiles, esa ropa que utilizas, el zapato, la mesa, todo lo que utilizamos, es gracias al desarrollo económico. En muy poco tiempo, el Perú caía en quiebra. ¿Por qué? Los creadores, las personas, los peruanos, estaríamos en la pobreza. ¿Por qué? Porque no tendríamos un ingreso, y ese ingreso es para mantener a nuestras familias, sustentarlas. Pero ¿por qué no tenemos ese ingreso para mantener a nuestras familias? Eso es porque el Estado no tendría aquí los impuestos que dan las empresas para poder pagar. No habría la tecnología que se utiliza para poder mejorar la calidad de vida del ser humano. Por ello nosotros proponemos, y seguimos proponiendo aquello, alternativas de solución frente a esto. Tipos de economía que puedan beneficiar no solamente al ser humano en el medio ambiental, sino también en su calidad de vida. Además, las personas, en especial el peruano, lo que buscan es literalmente el dinero fácil. Contaminan todo y no tienen conciencia de ello. Y muchas empresas lo que hacen es encargarse del error que ellos cometen. ¿Por qué nos avalen tanto que nosotros contaminamos cuando las personas son las que más contaminan también? Y nosotros las empresas tenemos que buscar maneras para solucionar esos errores de ellos. Además, si paralizamos lo que es la economía, la pérdida de trabajo estaría por millones. Muchas de nuestras empresas ofrecen miles de oportunidades de trabajo. ¿Ustedes creen que como país podemos sostenernos con lo que es el sector urbano nada más? ¿Ustedes creen que nosotros, con lo que son las chacras, las áreas naturales, todo eso, vamos a obtener todo lo que tenemos hoy en día? Pónganse a pensar en ello. ¿Acaso su vestimenta? ¿Cómo podemos obtener eso sin gastar los recursos naturales? Económico pare. Más que todo, el desarrollo económico se basa en todo lo que son los recursos naturales. Si es que se acaban los recursos naturales, nosotros no vamos a poder desarrollarnos como país. Eso hay que tenerlo un punto bien en cuenta. Otro, tal como mencionan, nosotros no simplemente vamos a vivir por las zonas rurales. Obviamente para eso se necesitan los recursos naturales para formar un lugar en el cual nosotros nos satisfaza todas nuestras necesidades. Para eso tenemos que utilizar los recursos naturales para formar el país que tanto añoramos. Asimismo, también podemos decir de que al conservar los recursos naturales no simplemente estaríamos ayudando a las personas o beneficiaríamos solo a las personas, sino también a todos. ¿Por qué? Porque si el medio ambiente no se cuida, estaríamos teniendo problemas de salud, como tal ya lo mencioné. También esto generaría problemas sociales, el cual ingresa todo lo que es el mercado. Porque al tener problemas sociales, estaríamos aumentando todo lo que son los pagos de los alimentos que diariamente consumimos. Asimismo, podemos recalcar de que en la pandemia hubo eso del virus, se expandió más que todo porque no hubo cuidado con el medio ambiente. Si hubiéramos mantenido un buen cuidado con el medio ambiente, el virus no se hubiera expandido por todo el mundo, ni mucho menos hubiera llegado a diferentes países, como también llegó a nuestro país, por diferentes contagiados. Lo que nosotros queremos decir es que el cuidado de nuestro medio ambiente tiene un impacto más allá que una simple hoja de balance de sus números. Nosotros lo que queremos es que también se exija que las empresas, así como hablan maravillas de todos los beneficios que el Perú puede tener al seguir todas sus soluciones, también que se informe el daño que le hacen no solo al medio ambiente, sino también a la sociedad. Con referente a la pandemia, ustedes dicen de que la economía bajó, sí, fue un tiempo difícil para el Perú, pero también veamos el otro lado del medio ambiente.
Algunos animales regresaron a sus hábitats caídos, han tenido que ir a los centros médicos, donde no han encontrado una solución a esto. Y estas empresas no hacen nada para remediarlo. También podemos mencionar de que, claro, la educación es muy importante, es importantísima para el Perú también, pero la salud también es importante. Si dañamos lo que es los recursos naturales, ¿cómo vamos a tener salud? ¿Cómo vamos a tener un aire que respirar que sea bueno, que sea limpio? No se puede tener eso. Tenemos que mantener también lo que es la ecología. Acá en el Perú existen muchas zonas que son protegidas, pero que no realmente protegidas porque hay empresas que lo utilizan para un bien económico de ellos. También mencionar de que ustedes habrán podido ver de que hay muchas plantas acá en el Perú, hay muchos árboles, muchas zonas rurales, muchos animales también que están siendo extinguidos por lo que es la población. ¿Qué calidad de vida se le está dejando a las futuras generaciones? Una calidad de vida dependiente del desarrollo económico que también depende solamente de los recursos naturales. Exactamente, tal como mencionan mis compañeras. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que también los recursos naturales apoyan al desarrollo de nuestro país. Si nosotros queremos tener un país muy desarrollado y también que beneficie a nosotros mismos, a las personas, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales para así poder aprovecharlos nosotros al máximo en esta generación y también a futuras generaciones. Gracias. Los felicito porque han puesto en práctica todo lo que han practicado, han conocido, han aprendido, y eso es lo que hace el debate, ¿no? Hay que defender nuestras opiniones. Alto rendimiento, quizás otras escuelas de otro tipo de nivel tienen ese tipo de acceso a estos productos porque nosotros no podríamos. Y también el estudiante tiene todo derecho de poder adquirirlos, que su proyecto va no solamente no se debería juzgar a qué bien, sino decir que va a ser un cambio en la actualidad realmente. Justamente los proyectos que se dieron hace poco en la Escuela de Talentos se vieron que eran proyectos dirigidos hacia un beneficio social o quizás hasta beneficio propio. Por ello, nosotros creamos estos proyectos para poder sustentar en caso de algún futuro necesitarlo. Si más no me equivoco, los tributos y los impuestos también están relacionados a estos. No necesariamente porque nosotros hayamos creado nuestros proyectos en estos momentos, significa que los vamos a utilizar en el futuro. Pero si lo podemos ver en las personas de la sociedad actual, muchas personas que trabajan en lo que es la venta en ambulatoria están de manera ilegal debido a la falta de dinero y la falta de ingresos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees que los impuestos no deberían pagarse si es la única forma de contribución comunitaria para que el Perú pueda generar ingresos con fines de atención y bienestar ciudadano? Estudiantes tienen 2 minutos. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que los impuestos no se deben pagar, ya que, como más bien dijeron los compañeros, el 45% de la población pagan impuestos, más el 55% no. Ahora, si nos enfocamos en estos 45 que ellos pagan impuestos, ¿a dónde se va todo este dinero? Si es que no se mejoran las carreteras o los hospitales o los colegios. Bien, este dinero se va a la corrupción, ya que la corrupción nos ha hecho perder alrededor de 1.800 millones de dólares. Si es que esto lo transformamos a soles, tendría a ser 4.600 millones de soles. ¿Y esto qué se podría cambiar? Se podría cambiar en 36 hospitales a nivel nacional con 200 camas cada uno, o también se podría transformar en 180 colegios con material tecnológico, o también se podría crear 100.000 puestos de trabajo. Justamente como mencionaba, si es que nosotros pagamos los impuestos, primero voy a dar el concepto de que es un impuesto. Un impuesto, como muchos saben, es aquel agregado que nosotros damos, ya sea a tener un emprendimiento, un trabajo, o lo que nos corresponde, ya sea por una hacienda. Creo que eso también lo administra la SUNAT. Y justamente eso, pero hay por grados, desde primer hasta quinto grado, dependiendo de la situación económica en la que se encuentre, ya sea la familia o la persona. Sin embargo, el concepto también nos dice que estos impuestos vendrían a ser dirigidos justamente para obras para la ciudadanía, ya sean como hospitales, también algún tipo de hacienda, de ayuda, o cualquier beneficio para nosotros, justamente para toda la comunidad. Pero, ¿dónde están esas obras? Lo que acaba de mencionar mi compañero justamente sería lo que se debería hacer con ese dinero. Pero vuelvo con el tema, ¿se han dado cuenta de cuánto es el sueldo de un congresista? Y la poca importancia que le dan a algo, y además de la falta de horas que dan. Por eso, disculparme que nos fuimos el tema de la pandemia, nosotros no tenemos nada de información, pero el grupo nos había dicho si teníamos que refutar, pero también es un tema importante porque vemos cómo ahí se ve bastante
Eso que no se hizo, la negligencia. Tiempo. Bueno, justamente, si es que te quiero referir al tema de los impuestos o de que no hacen obras, el 55% de que no paga la población, ¿de qué se encarga? De hacer protestas, paros, entre otros. Entonces, si es que hacen eso, a las mismas universidades, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, el daño que le hicieron, que fue dañar la infraestructura que había, o por ejemplo, a los parques, a las calles, entonces le piden más obras, pero si no pagan los impuestos, ¿cómo quieres que también aparte regeneren esas obras que están destruyendo por sus propios impulsos, digamos, que tienen en la manera de pedir algo? También es un país democrático, pero ellos eligieron su mismo presidente y ellos aparte se ponen en desacuerdo para decir que no están de acuerdo. Reforzando lo que dijo mi compañero, dime, ¿tú cómo piensas que como peruanos vamos a exigir utilizar solo el 45% de lo que debería ser un 100% en la cantidad de impuestos que damos, bueno, o que deberíamos dar? Estos impuestos son necesarios ya que estamos perdiendo más del 50%. Con ese 55% que nos falta, podríamos hacer muchas obras, como tú dices, dar más bonos, entre muchas otras cosas. Pero si no tenemos fe en los políticos que nosotros mismos escogemos, esto no es una democracia. Por favor, tenemos que ser conscientes de todas nuestras acciones y por favor, tener la responsabilidad propia de no exigir si nosotros mismos no estamos cumpliendo lo que nosotros son nuestras obligaciones. Bueno, y si quieren ver obras, por ejemplo, en Pachacute, en Ventanilla, en el mismo distrito de Perú se ven reflejados. Hay un hospital que ha implementado también ambulancias, que se refiere para poder ayudarle o brindar una ayuda a los peruanos, o sea, a los ciudadanos del distrito. Pero esto se da gracias a que los algunos pobladores pagan los impuestos. Tiempo. Llegado a la última parte del debate, en la cual cada equipo va a dar sus conclusiones finales. El tiempo que se les va a dar serán 5 minutos. Por favor, anticipar sus tiempos. Hospitales y de los parques que se están implementando, por ejemplo, en Pachacútec, eso se da gracias a los impuestos, gracias al 45% de la población que paga y gracias a que no hay problemas o conflictos morales o políticos en lo que es la municipalidad de Ventanilla, gracias a que ellos mismos traen las obras para poder darles el beneficio a la población de que solamente pagan los impuestos. Por ejemplo, hay personas ya que no pagan los impuestos, pero ellos mismos dañan las obras. Entonces, ¿cómo piden más obras si que no tienen, digamos, un sustento de equidad para poder, digamos, cuidar esos monumentos, esas obras que hay? También, primeramente, como dijeron también el otro equipo sobre el sueldo de congresista, el sueldo de congresista creo que es nacional, entonces se paga con los impuestos, pero también lo cubre el gobierno, o sea, el Estado. Pero ¿por qué no también vemos los municipios, los gobiernos que son los que se encargan de unas regiones más pequeñas y no porque ellos tienen que implementar obras sociales en las regiones? También, como mencionaron de los impuestos, creo que si no pagamos impuestos no va a haber muchas obras sociales y va a caer la economía de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales y tal vez del Estado, como es ahora que están subiendo el precio de los alimentos, no por culpa del Estado, sino por culpa de la naturaleza, que es la que está afectando el fenómeno del Niño. Pero esta economía se puede reactivar también si algunos gobiernos empiezan a mejorar su comercio, también aprovechando los recursos que tienen. Reforzando lo que dijo mi compañero, es muy cierto lo que dice, ya que el INEI ha registrado que a lo largo del 2019 hasta el 2022 ha habido un aumento mucho mayor en lo que es la inflación del Perú, ya que llegó al punto en que el 27,5% de los peruanos, equivalentes a 9,18 millones de personas, ya se ven en la situación de pobreza. Y también estos demuestran que si no pagamos impuestos no podemos hacer llegar dinero a esa gente que vive en la zona rural. Hay que pagar los impuestos para ayudar no solo a nosotros mismos, también a los congresistas y al Estado a que ayude a esa gente que se ve en la necesidad. Todo
esto debemos hacerlo teniendo un Perú unido y teniendo empatía, ya que hasta ahora hemos tenido un crecimiento económico mediocre a lo largo del 2022. Bueno, y justamente también podemos reflejar eso con, digamos, la esclavitud que tienen los empleados menores hacia las empresas superiores. Por ejemplo, un empleado gana alrededor de 1.230 o hasta 2.000 soles, pero eso no le alcanza para sustentar a su familia. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado para mejorar la calidad que tienen los empleadores? Por ejemplo, se debería cumplir con su seguro de vida o también con su movilidad, que tiene que cubrir parte de la empresa, pero no la cubren. Entonces, digamos que tiene un beneficio para poder para progresar y para no limitar el desarrollo económico. Eso es muy cierto, ya que el desarrollo económico se ve detenido por cosas como lo son los servicios básicos: agua, electricidad, telefonía, atención médica y desagüe. Estos servicios son algo crucial que necesitamos en nuestra vida diaria. Si no tenemos los servicios de parte de nuestros congresistas, debemos buscar la manera de tener estos servicios. Aunque en esta situación podemos observar un lento progreso del país, debemos confiar en las personas adecuadas y capacitadas que nosotros escogemos para resolver este problema y ayudar a tomar medidas para un mayor desarrollo económico. Y si seguimos recorriendo, digamos, el paso de las empresas, bueno, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos, estaba la línea de apoyo económico que propuso el Ministerio Cultural y también subsidios para empresas ganadoras de empleo, o sea, para pequeñas empresas que quisieran tener la iniciativa de tener de ser, digamos, una empresa desarrollada, que no limite su desarrollo económico, sino que lo haga progresar. Y también nos encontramos por ejemplo, en Gamarra tuvieron, digamos, locales donde era gratuito, o sea, donde era gracias a sus ingresos que pagaban los pobladores. Tiempo. Agradecemos al grupo y ahora pasamos al siguiente, en donde darán su veredicto final, constando de 5 minutos. Bueno, en lo que te referiste para la mejora de hospitales y colegios, en esa parte te voy a dar razón, ya que hay algunos alumnos que malogran su propia institución. Pero no solamente los alumnos, también los desastres naturales, por ejemplo el salitre que carcome las paredes y que se caen a pedazos. Y ahora, si tú me preguntas cómo vamos o con qué dinero se puede hacer, mira, en el 2019 la economía peruana ha aumentado un 5,2%. Se podría utilizar ese dinero para poder mejorar estas instituciones públicas, para que así todos podamos tener una vida más sostenible. Además de que tú mencionas de que el 45% pagan impuestos, ya saben que pagan, pero ¿por qué no se mejoraron? ¿O cómo el Estado puede garantizar a esas personas que pagan de que van a mejorar todas las carreteras, o para que puedan evitar lo que son los accidentes de tránsito, ya que por falta de semáforos hay muchas personas que fallecen, y además que la corrupción poco a poco se está alimentando? Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, su secretario Bruno Pacheco se le encontró alrededor de $20.000. Todo ese dinero que se pudo utilizar para mejorar nuestro país se fue a su bolsillo, no se utilizó para la mejora. Bueno, también tomar en cuenta que la SUNAT tuvo un, bueno, entre comillas, un mal encuentro con algunas personas. ¿Por qué? Porque se dio a conocer que se habían malversado fondos, más de 5.000 soles se habían ido al fondo de SUNAT, que supuestamente habían desaparecido ese dinero nunca existió, nunca llegó, y las personas decían, pero si yo he pagado, ¿dónde está? Bueno, según datos del Banco Mundial, la carga tributaria en el Perú aumentó aproximadamente el 14% del PIB entre el año 2000 al 2019 en un 16.5%. Y esto es una violación al artículo 74, que establece que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Pero las estadísticas nos muestran, como ya mencioné, que la carga tributaria en el Perú ha aumentado en los últimos años, por un énfasis de recaudación de impuestos a las ganancias y el consumo. Yo, para culminar, quería dar algunos puntos de acotación.
Bueno, nuevamente lo voy a repetir, estoy redondando la misma, por así decirlo, premisa como 3 veces con respecto a lo de los impuestos. Sí, muy bien, se cumple 45. Desde un inicio, desde que se implantó los impuestos y también ese agregado que se iba a dar, ya estaba el Congreso para un beneficio. Las mismas mentiras se han mantenido hasta actualmente. Con el paso de los años ha ido disminuyendo justamente ese porcentaje, por eso es mínimo. ¿Cómo tú aseguras que si nosotros ahora volvemos con el 100% ya, un 90% volvemos a dar los impuestos, esto nos beneficia? También hay con respecto a las obras, como bien mencionaron mis compañeros, el material es escaso. Segundo, es de mala calidad. ¿Por qué creen que muchas infraestructuras se caen en la actualidad? Luego, con respecto a los impuestos, ya lo había mencionado mi compañera. Y bueno, ustedes están mencionando que deberíamos de ser un Perú unido. Están mencionando que deberíamos de ser un Perú unido, pero ¿cómo vemos eso si nuestra autoridad suprema, la presidencia, el Congreso no hacen nada al respecto? ¿Tienes alguna evidencia? También me gustaría saber de dónde sacaron sus fuentes, porque la mayoría está desactualizada. Porque la mayoría lo han estado leyendo. He visto a las tres estar leyendo la información y nosotros solamente hemos estado leyendo porcentajes que son de este mismo año. Y nosotros nos basamos en la actualidad, no en el pasado. Siguiendo también con las empresas grandes, ustedes habían mencionado que las empresas grandes tenían un grupo de Dios sobre las otras. ¿Por qué creen esto? Porque justamente el gobierno se alía con las empresas grandes. ¿Para qué? Para hacer lavado de dinero, para no darnos lo que nos merecemos. Por eso las empresas pequeñas son explotadas. ¿Dónde están las empresas pequeñas? ¿Quiénes trabajan? Nosotros, la mayoría de la población. Por eso nosotros exigimos actualmente nuestros derechos y también lo que nos merecemos. Por eso nosotros no paramos por respecto a los derechos. En conclusión, ustedes están apoyando mucho el Congreso, que deberíamos de nosotros también darle los impuestos o para que nos den algún beneficio, que no hay ninguna evidencia. ¿Por qué creen que aquellas personas, los congresistas, son a los que se les considera que cometen los delitos más graves? ¿Por qué creen que tienen tantos años de prisión y a veces huyen de sus delitos? Al punto de suicidar. Mueve todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos, y creo que han podido hacerlo mucho más profundo respecto a elementos claves de cómo se mueve la economía, por qué se mueve la economía, cuáles son esos elementos importantes que hace posible que un país pueda crecer o como que un país pueda también descrecer, ¿no? Entonces, creo que han habido momentos en que se han desviado hacia otro tema, que es el tema de salud. Es parte, la economía es verdad, pero no era el tema. Entonces creo que ahí hay que centrarnos un poquito más en el tema, que si es que eso es real o no es real, ¿no? Entonces debemos pensar mucho más en seguir avanzando sobre este tema. El debate es importante, es un elemento fundamental para el desarrollo de todas las habilidades que una persona debe tener, no solamente en la escuela, sino que esto les va a servir para su vida futura y su vida personal. Muchas gracias. En esta oportunidad nos acompañan nuestras estudiantes de quinto año de secundaria, los cuales van a representar a cada una de sus secciones, A, B y C. Pero, antes de empezar, quiero hacer hincapié a las reglas, las cuales se van a tener que respetar durante todo el debate. Número 1. No faltar el respeto hacia el otro compañero contrincante. Regla número 2. Respetar los tiempos. De caso contrario no se llega a hacer esto, se le va a tener que cortar. Y número 3. Tener que vocalizar bien al momento de hablar. Una vez tenido eso, empecemos con la presentación personal de cada integrante de los grupos. Fuertes los aplausos, por favor. Jurado, profesores, público en general, mi nombre es Engerazo y estoy representando al quinto grado B de secundaria. Muy buenos días, señores del jurado, docentes, compañeros de las distintas secciones. Mi nombre es Erika Vilches y en esta oportunidad voy a representar al quinto A. Muy buenos días, jurado, buenos días, docentes y compañeros. Soy Dayana Garavito y estoy presentando al quinto C. Muy buenos días con todos, mi nombre es Alison Ortega y en esta oportunidad estoy presentando al quinto grado B de secundaria. Muy buenas tardes con todos, señora directora, miembros del jurado, profesores y alumnos en general. Mi nombre es Aileen Cabrejo Saucedo y estoy representando
representando al quinto año A. Muy buenos días con todos, jurado, directivos, profesores, compañeros en general. Mi nombre es Diana Chigasnícula y estoy representando al quinto C. A quinto de secundaria. Las leyes severas en la delincuencia juvenil. ¿Qué soluciones podríamos dar nosotros como estudiantes hacia ese tema tan controversial? Empecemos con las posturas. Bueno, como ya mencionó Alonso, nuestro tema es la delincuencia juvenil. Más que todo yo me centraré en lo que es en el Perú. Actualmente en el Perú se ven varias cantidades de delincuencia adolescente. Centrándome en la región del Callao, ¿sabían que de cada 10 adolescentes, 7 cometen un crimen de grado mayor? Esto se debe a diferentes factores que dentro del debate vamos a mencionar. Pero recalcando que la ley 2688-7 hace mención a proteger a la sociedad y a la ley 2889-6 que hace protección a la víctima. Recalcando, mi grupo y yo defenderemos y no dejaremos en paz hasta que dejemos claro que queremos que por decir, el adolescente que cometa el crimen quede bajo proceso judicial y no quede impune el crimen que quede mencionado durante el debate. Gracias. Bueno, argumentando un poco más sobre la opinión de mi compañera, ¿ustedes sabían que de enero a julio del 2022 se presentaron 4.444 denuncias con respecto a los jóvenes? Y en ese mismo tiempo, este año se presentaron 8.706 denuncias. Es indignante como es casi el doble de denuncias en el mismo tiempo. Por eso es que nuestro grupo está intentando promover de esta manera y generar conciencia hacia ustedes de que debemos de poner el ejemplo con mano dura, no necesariamente como lo dice la Constitución, que son solo 6 años, sino que tenemos que ver todos los ejemplos y todos los actos que están cometiendo esos adolescentes. Bueno, dando cifras más globales, por decirlo así, quiero acotar el siguiente número, que es que anualmente casi 80.000 homicidios son cometidos entre adolescentes de 15 a 29 años. Y bueno, lo que supone es que es un Y bien, ahora pasamos al segundo grupo, el cual va a tener que dar su tesis en 2 minutos. Por favor, precavir sus tiempos. Bueno, nosotros somos el grupo que está en contra de la penalización. ¿Por qué? La penalización solo aboca en lo que es el castigo del menor, más no en la reintegración del menor hacia la sociedad. Es decir, no ayuda a nada en su vida y tampoco a su familia y no da el cambio a la sociedad que nosotros queremos. Nosotros vamos a defender el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el decreto legislativo número 1348 y todas las condiciones que abarca ello. Este código tiene como objetivo principal reinsertar a los jóvenes a la sociedad, que es lo que nuestro grupo quiere, y ponerle medidas socioeducativas, considerando que los menores de edad deben estar vinculados a los actos ilícitos como criminales y deben ser sancionados no como un adulto, sino como un adolescente, ya que eso es lo que es. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce y sabe que el adolescente todavía está en un proceso de formación, es decir, el lóbulo frontal de su cerebro no está 100% desarrollado y es esta parte del lóbulo frontal el cual hace que el adolescente puede tomar conciencia de las acciones que va a tomar en su día. ¿Cómo vas a meter a la cárcel a una persona que todavía no es consciente de lo que realiza? Bueno, y añadiendo de que nosotros vamos a sancionarlos a ellos, sancionar a estas personas no constituye a una solución al problema, sino a una vulnerabilidad a los derechos del adolescente. Lo que comentó mi compañera Dayana antes, y es que el adolescente sí es capaz de discernir sus acciones. Cito a la psicoanalista Montessori, que nos habla de los 4 planos del desarrollo psicológico en el ser humano. Ella nos plantea esos 4 planos y centrándonos en el plano de la adolescencia, que es el que pues estamos hablando. Una adolescencia de los 12 a los 18 años.
En ese plano ella nos explica que el adolescente comienza a darse cuenta de su contribución en la sociedad y adquiere la capacidad de cooperación y desarrollo social. Por lo tanto, podemos rescatar que el adolescente es consciente de las cosas que realiza y, por lo tanto, debería ser castigado penalmente por los delitos que comete. Acatando lo que dice mi compañera, es cierto. Además, ustedes están defendiendo el hecho de que el adolescente todavía no sabe que está cometiendo un delito. Bueno, nosotros sabemos que es la ética y la moral, que es un principio básico, y todos tenemos la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo. Además, ustedes están diciendo que hay que defender a los adolescentes, cuando en realidad, según la ley, que es lo que ustedes están diciendo, solo los menores de 18 años no tienen responsabilidad penal, por lo que no se les va a mandar a una cárcel. Y simplemente, al menos por datos del INEI, el 70% de esos adolescentes que cometen un crimen quedan impunes, completamente libres, sin cargos penales. En el cual dice que todo menor cuya edad oscila entre 14 y antes de los 18 años puede ser sancionado por la comisión de delitos. Pero a diferencia de los mayores de edad, no se le impone una sanción penal, sino una medida socioeducativa, lo cual vemos una solución más factible para estos adolescentes, ya que no necesariamente necesitan pasar por un proceso judicial y dejando más en claro de que necesitan tener un examen psicológico antes de llegar a este. Además, quiero recalcar que el Comité de los Derechos del Niño y Adolescente de las Naciones Unidas genera el artículo 24 que nos dice: se les reconoce a un menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto, con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los adolescentes a limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. Compañera, lamentablemente al momento de colocar mano dura a las personas, no estamos instándolos a que continúen a ser más violentos, a que continúen realizando estas acciones y no se conviertan realmente en ciudadanos legales de adolescentes. Y te preguntas por qué. Tú dices que no podemos poner mano dura. Bueno, en realidad en Bélgica los delitos se frenan gracias a su impecable sistema judicial. A ellos los tratan de mayores, entre comillas, desde los 12 años. Desde los 12 años pueden diferenciar qué está bien y qué está mal. Bueno, contrarrestando la opinión de mi compañera Amy, dice que el castigo más severo que puede haber para un adolescente dentro de los 14 hasta los 17 años es trabajo comunitario. Yo me pregunto, ¿cómo una persona, o en este caso un adolescente, que comete crímenes de grado mayor, sin ir muy lejos, una violación, puede nada más solucionarse con un cargo de trabajo comunitario? Eso ya es un grado mayor. Es como decir que un adulto puede hacer lo que una violación en este caso y quedar impune. Esto es lo que se constata y también lo que rebota a la ley 26898, que es a la protección a la víctima. Esto quedaría impune y eso es lo que nosotros no queremos y lo que buscamos, que se haga justicia. Ahora déjame presentarte el siguiente caso. En la ciudad de Piura, un estudiante de 15 años fue cruelmente asesinado por sus compañeros a la salida de su colegio. Su salida era a las 3 en punto de la tarde. Esto se llevó a cabo en el proyecto del Triunfo Urbanización Villa Horizonte. Ramón Tuse, que es su padre, pide justicia. Nos cuenta cómo su hijo era un estudiante destacado, aplicado y iba a postular a la universidad con la carrera de Ingeniería Civil. Ahora nos preguntamos, ¿es realmente justo que salgan impunes estos jóvenes que asesinaron cruelmente a esta víctima de 3 puñaladas? Como señala el artículo 20 del Código Penal, los menores de 18 años están exentos de responsabilidad penal. Ahora bien, no supone que el Estado no reacciona frente a estos delitos cometidos por los adolescentes. Estas pueden ir desde amonestaciones hasta un internamiento del centro juvenil, por lo cual nosotros estamos a favor de ello. Las medidas, hay distintas medidas. Y yo les voy a proponer un caso en el cual, por ejemplo, pongamos que la adolescente está siendo obligada a realizar ciertas cosas por chantaje. Sería muy injusto de que se le meta por un proceso judicial antes de examinar. Bueno, anteriormente había mencionado a los distintos países. Primero quiero decir que estamos en Perú y la Convención de los Derechos Americanos son solo para América, ¿no?
Primero, hablamos de soluciones no hablamos de soluciones integrales, hablamos de soluciones completamente parciales, es decir, que esto va de poco a poco. Mencionaban que en el hecho de Bélgica, hablamos también de Gran Bretaña, Europa y Chile, que ellos realizan distintas evaluaciones de discernimiento. Pero no tenemos en cuenta los factores por los cuales los adolescentes llegan a ese punto. Primero hay 3 factores principales. Hablamos de los económicos, educativos y familiares. Sin embargo, no nos damos cuenta de que lo más importante ahí son la parte de que es su propia familia, ya que se tiene de conocimiento que el 30.7% de estos adolescentes que están en los reformatorios tuvieron en algún momento un familiar. Bueno, y acotando también a mi anterior aporte acerca de las fuentes, como dijo mi compañera, ella también mencionó sus fuentes, entonces yo digo las mías. Es una investigación inédita del equipo multidisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico de Rehabilitación de Lima, realizada a 197 adolescentes que cumplían la medida de haber sido internados en estos centros. Es por eso que te digo que el lóbulo frontal de estos adolescentes no estaba 100% desarrollado. Es por eso que se dan las estadísticas. También me hablan acerca de la violación. Bueno, como te digo, que hay medidas, hay tipos de medidas socioeducativas desde el artículo 158 hasta el 156, donde hay 2 tipos de medidas, las cuales no limitan y las que limitan la libertad del adolescente. Las que limitan a la libertad del adolescente justamente va para eso, para las violaciones, donde según el adolescente que ha cometido violación, él se va preso hasta por 6 años, inclusive más. Y bueno, nosotros no defendemos al adolescente, es decir, nosotros no lo protegemos. Lo que estamos haciendo es privarlo de su libertad, ya que nosotros estamos respaldando esto, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, donde dentro del código está también lo que es limitar su libertad. Es decir, estamos privándolo de la libertad al adolescente y también se le puede privar hasta por más años. E inclusive esos 6 años que nosotros mencionamos es más que suficiente, ya que es dentro de este rango el desconocimiento total que se da, que implica la adolescencia como una capacidad de desarrollo. ¿Ustedes creen que es justo realmente que por más que sea un adolescente, el adolescente ya es capaz de discernir qué siente, qué piensa, qué está bien y qué está mal, como ya mencionaron mis compañeras antes, según la ética? Hablando de constitución penal, en realidad, los menores de 14 años que cometan algún delito, la Fiscalía los trasladará al caso de servicios sociales. Y los menores de 18, según el artículo 20 del Código Penal, quedarán exentos de responsabilidad penal. Lo máximo que pueden llegar a pasar en un reformatorio son 6 años, no más. Ahora, hablando del tema que nos dijo nuestra compañera, el ejemplo que nos dio, esa persona va a poder llegar a un juicio en el que le van a dar máximo 6 años. Suponiendo que estos adolescentes, son 3, hubieran sido mayores de 18 años, no se enfrentarían solo a esta mayor demanda de 6 años, se enfrentarían al artículo 189, que la pena será de cadena perpetua si la gente actúa en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima, o se le causan lesiones graves a su integridad física o mental. Estudiantes, quedan menos de 4 minutos. Priorizar los tiempos, por favor. Bueno, complementando con la idea que da mi compañera, ustedes hacen mención del Estado, hacen mención de organizaciones, y Erika hizo mención que hay que centrarnos en el Perú. Actualmente en el Callao no hay ninguna organización que ayude al adolescente y lo guíe de manera segura. No hay ninguna organización, ningún apoyo, no hay apoyo del Estado que dicte o determine directamente que el adolescente o menor de 14 años vaya a cumplir su condena establecidamente. Y además, ¿ustedes creen que todos los adolescentes son manipulados para cometer crímenes? Yo no lo creo. Lo pensó, escondió el cadáver, mutiló a su propia madre. Ya, un momento por favor, queremos también dar una acotación. Bueno, me hablan acerca de los derechos que tienen las personas afectadas. Y bueno, te leo la ley.
Según la Convención de los Derechos del Niño, toda persona menor de 18 años de edad que cometa una infracción penal deberá ser juzgada a través de un sistema especializado que garantice. Tú me dices, ¿cuál es ese sistema especializado? Este es lo que nosotros defendemos, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Dentro de este código también se respetan los derechos del acusado y se promueve la reintegración y el respeto por los derechos de terceros, es decir, de las personas que han sido dañadas. Y bueno, me hablas de una solución de meter a los adolescentes a un juicio penal. Yo te digo que es una solución simplista, ya que esto no va a ayudar nada en el marco de una reducción de lo que es el nivel de delincuencia a los jóvenes. Esto no es un marco que pueda proteger al menor, lo que va en contra de la ley de los derechos del niño y adolescente, ya que es menor de edad, es menor de 18 años. Y bueno, no se busca tampoco con esta solución que tú das, lo que es redirigir a los menores para que ellos puedan cambiar para el bien. Y recién en 2022 se actualizó esta ley con esta que te voy a mencionar, que es la ley 7284-7, que hace mención de ley donde el Estado da el poder para aceptar un proceso judicial al adolescente. Ley que mencionaste ya está vigente y no está actualizada. Entonces, no hay una fuente confiable donde tú puedas sustentar eso actualmente. Además, estamos hablando del Código Penal del Perú. ¿Sabían que en realidad el mismo código se contradice? Según el Poder Judicial, advirtió a la población que la violación sexual a menores de 14 años se condena con el máximo de cadena perpetua. Y el 5 de marzo del 2022, un adolescente violó y asesinó con un pico a una niña de 4 años y quedó impune. Ahora quiero contar lo siguiente, y es que nuestra posición no quiere meter a la cárcel como tal a los menores. Y reintegración son más efectivos que la penalización para abordar la delincuencia juvenil y brindar a los jóvenes oportunidades de cambio. Esta pregunta va dirigida al primer grupo. Constan de 2 minutos para responder. Bueno, en nuestro caso no opinamos eso. ¿Por qué? Porque sabemos que con el ejemplo es que se dicta. Tenemos el caso de Japón. Japón es un país de primer mundo. ¿Qué pasó? ¿Han conocido ustedes el caso de Junko Furuta? La adolescente que fue secuestrada por 4 de sus compañeros. Uno de ellos, el cabecilla, tenía 18 años, los demás eran menores de edad. Estuvo 44 días en la casa de uno de ellos como prisionera. Le hacían de todo, la torturaban, la violaban. Llegó a ser violada por más de 100 personas distintas en el año 1989. En este caso, Japón tuvo que tomar las medidas necesarias y aún así esas personas, los menores de 17 quedaron entre 5 a 7 años de cárcel, no más, y el mayor tuvo 12 años de prisión. ¿Creen que es justo luego de que ella sufrió tanto? Incluso fue quemada viva, encerrada, y su cuerpo fue mutilado y la taparon con cemento para que no quede en nada. Japón tuvo que tomar las medidas y instaló 62 prisiones, 7 prisiones juveniles, 52 hogares de clasificación juvenil, 52 escuelas de formación juvenil, 10 casas de detención, 8 juntas regionales de libertad condicional y 50 oficinas de libertad condicional, según el Código Penal de ellos, siendo un país de primer mundo. Y nosotros estamos haciendo la vista gorda a todo ese tipo de problemas, que nada de países de primer mundo, pero ¿por qué no darle la oportunidad a Perú a ser uno de los primeros países en que se cumplan las reglas? ¿Por qué estar minimizándonos frente a otros países? ¿Por qué si nosotros también podemos hacer lo mismo? Ahora, ¿por qué limitar de opciones a los adolescentes? Si los adolescentes también pueden tener una mejor manera de ser tratados y de esa forma poder cambiar esa mentalidad que tienen mediante un examen psicológico de ir viendo las actividades que han podido ir realizando en su infancia, porque también tiene que ver mucho que ver el ámbito en el que se ha estado desarrollando. Ahora, en el artículo 40 de este instrumento internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, nos dice: los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esta ley, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y que esta asuma una función constructiva en la sociedad. Hablemos también en Perú. En
enero del 2012. Hablamos del caso Bringacho, un delincuente juvenil que lamentablemente hasta ahora sigue dejando en la historia del Perú. Se le realizó una evaluación psicológica a este y mencionó que este está totalmente arrepentido y no quiere volver a Trujillo, ya que se le creó un libro en el que menciona que nosotros pensamos que es un monstruo, que hizo cosas, pero que en realidad lo que pasó aquí es que vieron casos, consecuencias que lamentablemente lo hicieron convertirse en ese. Además, mencionamos que el Código Penal Procesal menciona el principio de la nueva oportunidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el adolescente tiene derecho como todos nosotros, ya que nosotros somos prácticamente adolescentes. Así que hay que tener en consideración los derechos de la Convención Americana. A pesar de poder distinguir el bien y el mal, ¿debe ser tratado de la misma manera que alguien que mantiene su inocencia? Estudiantes tienen 2 minutos. Al adolescente no debemos tratarlo como una persona mayor de 18 años porque, como he mencionado, este adolescente tiene características de haber estado probablemente en un núcleo familiar muy denso, lo cual lo digo por estadísticas que apelan a esto, que la mayoría de los adolescentes que cometen actos delictivos son adolescentes que han tenido una mala formación, y es por eso que no se debe llevar con el mismo brazo con el que se toma a los mayores de edad. Y esto mismo también lo promueve la ONU, porque probablemente al adolescente se le puede dar problemas a futuro. Y es por eso que se da el reformatorio, lo cual nosotros estamos de acuerdo, según el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que se dé una sanción, así sea privando su libertad o no privándola, de acuerdo a las condiciones que se ha de ver del caso. Aparte, hay que tener en cuenta lo dicho por la ONU, que si nosotros hacemos que prácticamente el niño y adolescente haga esto, que entre a un juicio penal, estamos limitando a que se pueda formar como un ciudadano y sea también un ciudadano responsable y un adulto a su vez. Bueno, yo también quería mencionar que se puede realizar lo que es un seguimiento al adolescente para saber si está cumpliendo con estas normas. Además de tener otras medidas, lo que son el tratamiento ambulatorio, la asistencia al centro de día, permanencia el fin de semana, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, entre otros. O sea, hay más de una solución que se puede tomar para este tipo de casos. Hay muchas soluciones. Nosotros, como adolescentes, queremos ver la mejor manera de llevar la situación. Tiene derecho el adolescente a un examen psicológico, pero esto obviamente también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Hace 2 años un adolescente había cometido asesinato y este se había excusado de que tenía problemas mentales. Cuando llegó la hora del juicio penal pasó por revisión de psicología y efectivamente tenía problemas de trastorno. Entonces por eso lo dejaron libre. Después de 1 año y medio, volvió a cometer el mismo acto. ¿Y qué pasó? Un psicólogo del Estado hizo nuevamente el mismo examen y determinó que no tenía ningún problema mental. ¿Qué pasó con la determinación del antiguo psicólogo? Que fue pagado para decir esta conclusión y de esta manera que el adolescente quedara libre. ¿Qué pasó? Ahora tiene un cargo y esto no se le puede hacer responsable. ¿Por qué? Porque es un menor de edad. Ahora quiero aclarar lo siguiente, y es que cualquier persona tiene el derecho a recibir una atención y una prueba psicológica antes de un juicio para poder ser declarada si es culpable o si es consciente de su acción. Entonces creo que lo que están avalando como prueba psicológica no es tan veraz, porque... Bueno, y refiriéndonos al Estado, ¿sabes que existen 9 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, de los que solo funcionan 4? Y además, hay 7 centros juveniles de servicio de orientación adolescente, de los que están vigentes 3. ¿Qué está haciendo el Estado? Respondiendo a mi compañera Solange, que dice que tenemos que realizar un seguimiento, que los adolescentes pueden ir a eso. El Estado no se está haciendo responsable y por eso sí queremos una mayor pena. Escuela de Talentos con fe, estudios y valores.